Adrian De Luca se ajustó el puño de su abrigo azul marino de lana mientras se adentraba en el estrecho pasillo del abarrotado vuelo comercial de Seattle a Boston. Era un vuelo nocturno y él odiaba los vuelos nocturnos. Más aún, odiaba volar en vuelos comerciales. Su jet privado estaba inmovilizado en Seattle por problemas mecánicos, lo que le obligaba a adentrarse en este mundo desconocido de compartimentos superiores y asientos numerados. Fila 18C, ventana. Pasó junto a una pareja que discutía sobre el espacio para el equipaje y se deslizó en su asiento, exhalando lentamente mientras se hundía en la tela. El zumbido de los motores preparándose para el despegue llenaba la cabina, pero no servía para calmar el ruido estático en su cabeza después de una semana implacable de negociaciones llevadas a cabo en salas donde las palabras se elegían cuidadosamente y el silencio tenía peso. Adrian tenía todo el aspecto de un hombre de su clase. Pantalones a medida en color carbón, elegantes zapatos de cuero, un reloj que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 6 meses. Pero su rostro contaba una historia diferente. Las arrugas alrededor de sus ojos oscuros, la tensión en su mandíbula, la sutil pesadez en sus hombros. Parecía un hombre que llevaba una carga que ni todo el dinero del mundo podía aliviar. Sacó un periódico doblado del bolsillo del asiento, pero sus ojos recorrieron las palabras sin procesarlas. Su mente ya estaba en otra parte, vagando hacia la ciudad que había dejado atrás y la que le esperaba. Entonces se oyó el arrastrar de unos piececitos. Una niña pequeña, de no más de 3 años, apareció a su lado con un vestido rosa brillante y una mochila verde con forma de tortuga casi tan grande como ella. Tenía los ojos muy abiertos, con esa mirada de asombro que solo los niños poseen. Ese es nuestro asiento, mami. Mira, tiene ventana. Se subió al asiento del medio con gran entusiasmo, dando ligeras patadas con sus zapatitos al asiento de delante. Adrian asintió cortésmente y se volvió hacia la ventana, esperando que el silencio fuera suficiente. Entonces llegó la voz, suave y curiosa. Parece cansado, señor. Adrian se volvió ligeramente. La niña lo miraba con ojos grandes y sinceros. Su tono no era burlón, solo genuinamente preocupado, como solo los niños pueden estarlo. Se aclaró la garganta. Bien. Ella no parecía convencida, pero no dijo nada más, solo sonrió levemente y se acomodó, balanceando las piernas mientras rebuscaba en su mochila. Para su sorpresa, no se movía nerviosamente ni se quejaba. Simplemente miraba a su alrededor con tranquila fascinación, con los dedos agarrados a las correas de su mochila. Adrian la miró de nuevo. Tenía suaves rizos rubios que rebotaban cuando se movía y mejillas redondas de juventud. Su vestido estaba arrugado por el viaje, pero limpio. Un pequeño conejo de peluche asomaba por la cremallera de su mochila. En el asiento del pasillo, su madre ya se había quedado dormida, con la cabeza inclinada hacia un lado y el cabello rubio ondulado cayéndole sobre el hombro. Sus rasgos eran suaves, pero agotados. Parecía joven, demasiado joven para el cansancio grabado en su rostro. Tenía los brazos cruzados protectoras sobre su bolso y respiraba profundamente con ese tipo de sueño que nace del agotamiento total. La niña miró a su madre y luego volvió a mirar a Adrian. Le tendió algo, media galleta con trocitos de chocolate envuelta en una servilleta. Para ti, dijo simplemente. Él parpadeó. No. Ella frunció ligeramente el ceño. Puedes quedártela. Tengo más. Adrian dudó. Algo en su expresión abierta y despreocupada le hacía difícil rechazarla. Cogió la galleta. Gracias, dijo en voz baja. Ella sonrió como si esa sola palabra le hubiera alegrado el día. Le dio un mordisco. Dulce, quebradiza, sencilla. El avión comenzó a rodar y las luces se atenuaron. Adrian se recostó y cerró los ojos. A su lado, la niña se acomodó, apoyando la cabeza en el reposabrazos y abrazando su conejito de peluche. Su madre seguía dormida, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo constante. Adrian volvió a abrir los ojos y miró a la pequeña figura a su lado. Una extraña calidez se apoderó de su pecho, desconocida pero no desagradable. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había mirado y lo había visto.
No su nombre, ni su reputación, ni la cuidadosa distancia que mantenía. Solo un hombre cansado. Y esa persona era una niña pequeña con una mochila verde que pensaba que los desconocidos eran solo amigos que aún no había conocido. Las luces de la cabina se atenuaron aún más mientras el vuelo se elevaba por encima de las nubes. Adrian permaneció inmóvil, con el hombro soportando el ligero peso de la niña dormida. La cabecita de Sophie había encontrado su lugar en su brazo después de que ella le hubiera dado esa media galleta. No había tenido el valor de moverla. Afuera, el mundo se había desvanecido en la oscuridad, solo atravesado por luces dispersas que brillaban como recuerdos lejanos. La mujer del asiento del pasillo se movió y levantó la cabeza lentamente. Parpadeó, desorientada, y entonces se dio cuenta de que su hija ya no estaba a su lado. Sophie, dijo, con voz apagada pero aguda por la preocupación. Adrian le hizo un gesto para que guardara silencio y luego señaló a la niña que dormía apoyada en él. Está a salvo. La mujer exhaló profundamente y sus hombros se relajaron. Se llevó una mano al pecho y luego tocó la espalda de su hija para asegurarse. Lo siento mucho. No quería quedarme dormida. Debía de estar más cansada de lo que pensaba. Adrian negó ligeramente con la cabeza. Es buena compañía. Ella se echó hacia atrás el cabello rubio revuelto y le dedicó una sonrisa de disculpa. Suave, un poco avergonzada. Acabo de terminar 3 turnos nocturnos. Salí del trabajo a las 5 de la mañana y vine directamente al aeropuerto. Pensé que podría mantenerme despierta. La miró de verdad. Joven pero cansada, con los ojos marcados por las noches de insomnio y unas ligeras ojeras. Pero su voz era cálida, y la forma en que acariciaba suavemente la espalda de Sophie decía más que las palabras. ¿Enfermera?, preguntó. Asistente, es un puesto temporal. Él asintió con la cabeza y luego miró a Sophie, que se movió ligeramente mientras dormía, con una leve sonrisa en los labios. Antes me ha ofrecido media galleta. La mujer, Elena, sonrió con un toque de orgullo. Lo hace cuando cree que alguien necesita animarse. Es muy observadora. Adrian miró la miga que aún tenía en la mano y luego a Sophie. Tenía razón. Elena ladeó la cabeza como si intentara descifrar su tono, pero no dijo nada. Por cierto, me llamo Elena. Adrian, gracias por cuidarla. No todo el mundo tiene paciencia con los niños. Es más fácil tratar con ella que con la mayoría de los adultos que conozco, dijo él, levantando ligeramente las comisuras de los labios. La expresión de Elena se suavizó. Ella ve a las personas, a veces, mejor que los adultos. Adrian miró hacia la ventana. Quizás sea porque aún no ha aprendido a apartar la mirada. El silencio se extendió entre ellos. No era incómodo, solo reflexivo. Afuera, el avión volaba sobre un mar de nubes. El cielo era vasto y negro. Adrian cerró los ojos, dejando que el zumbido de los motores ahogara sus pensamientos. Pero la imagen de esa manita que le ofrecía media galleta no se le iba de la cabeza. Cuando el avión aterrizó en Boston, el momento había pasado. Adrian desembarcó con determinación, recuperando su habitual paso controlado. No intercambiaron palabras, solo una mirada atrás a la mujer cansada y a la niña dormida con la mochila verde. Pero mientras las luces de la terminal parpadeaban sobre su cabeza y la multitud lo arrastraba, Adrian no podía sacudirse la tranquila sensación de que algo dentro de él había cambiado. Boston le recibió con llovizna y cielos grises. Un Cadillac negro esperaba en la acera, con Rocco de pie junto a él con un paraguas. La presencia del hombre corpulento era silenciosa pero sólida, como lo había sido durante 15 años. Adrian apenas notó el frío al deslizarse en el asiento trasero. «A casa», dijo en voz baja. Rocco asintió una vez y se incorporó al tráfico. Condujeron en un silencio familiar por calles donde la influencia de Adrian era más profunda de lo que la mayoría sabía. Pasaron por el distrito financiero, donde los negocios legítimos llevaban nombres que él controlaba. Pasaron por barrios donde su palabra tenía un peso que nada tenía que ver con el papeleo. La casa adosada del West Village tenía paredes de piedra y puertas de hierro. Una casa de piedra rojiza reconvertida que parecía más una fortaleza que un hogar.
En el interior, la luz ámbar de los antiguos apliques proyectaba largas sombras sobre los suelos de madera oscura. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares, viejas fotos de su abuelo, el hombre que había construido los cimientos sobre los que ahora se erigía Adrian, fotos de sus padres, tomadas antes del incendio que se los había llevado a ambos. Adrian se sirvió una copa, como siempre, y se quedó de pie junto a la alta ventana con vistas a la ciudad. Las luces brillaban abajo, pero ninguna de ellas le llegaba. Nunca lo había hecho. Sus ojos se posaron en un marco de fotos que había en un estante bajo. El polvo se adhería a los bordes. No lo había tocado en 5 años. Emily, su esposa, la mujer que lo había amado antes que nada, antes de que el peso de su nombre se convirtiera en armadura y carga. Llevaban casados 10 meses cuando una noche lluviosa, un conductor se saltó un semáforo en rojo y una llamada telefónica lo destrozó todo. La enterró en otoño. Las hojas eran rojas ese día. A ella le habría encantado. Desde entonces, la vida se había vuelto eficiente. Reuniones, acuerdos, expansión, sin distracciones, solo responsabilidad. Especialmente ahora, con la salud de su madre deteriorándose. Las listas de donantes, los tipos de sangre y las evaluaciones de riesgos llenaban todas las conversaciones. Visitaba, firmaba formularios, hacía preguntas y luego volvía al trabajo. Así era como sobrevivía. Un vacío estructurado. Pero, por primera vez en 5 años, algo había roto el ritmo. Y había comenzado con una niña con un vestido rosa y una mochila verde que le ofreció media galleta, con unas manos demasiado pequeñas para comprender lo que significaba la amabilidad para alguien que había olvidado cómo recibirla. El olor a antiséptico golpeó a Adrian en el momento en que atravesó las puertas corredizas de cristal del hospital. Frío, limpio, clínico. Pasó por la recepción con un silencioso gesto de asentimiento y tomó el ascensor hasta la 6ª planta, donde su madre había sido ingresada para otra ronda de pruebas. El ala de hepatología estaba en silencio, el tipo de silencio lleno de pitidos apagados y pasos cansados. Adrian se metió las manos en los bolsillos del abrigo mientras doblaba la esquina hacia la sala de enfermeras. Había venido a ver si había novedades sobre los donantes, pero mientras caminaba por el pasillo, una voz familiar le llamó la atención. «Muy bien, señor Donovan. Despacio y con cuidado. Tenemos todo el tiempo del mundo». Miró hacia donde provenía el sonido. Una joven con bata quirúrgica ayudaba con delicadeza a un anciano con un andador. Caminaba a su lado, con voz tranquila y paciente. Tardó medio segundo en reconocerla. El cabello rubio ondulado, la fuerza tranquila de su voz, los ojos cálidos pero cansados. Elena. Se detuvo sin querer. Ella no lo vio al principio. Concentrada por completo en el paciente, estabilizando su agarre, ajustando su tubo de oxígeno. Pero entonces Sophie apareció por la esquina, caminando con paso torpe hacia ellos con una alegría inconfundible. «¡Tío Avión!», chilló. Adrian parpadeó. Sophie corrió directamente hacia él y le rodeó las piernas con los brazos con una fuerza sorprendente. Sus zapatitos rosas chirriaron en el suelo del hospital. Adrian se agachó ligeramente, dividido entre la diversión y la incredulidad. «Hola». Elena se giró rápidamente al oír la voz, abriendo mucho los ojos. Se quedó paralizada durante una fracción de segundo, entre la sorpresa y la vergüenza. «Tú», susurró, y luego se recuperó. «Hola». Adrian se puso de pie y asintió con la cabeza. «Elena. No esperaba verte aquí. ¿Has venido a visitar a alguien?» «A mi madre. La están evaluando para un trasplante. Vengo varias veces a la semana». Elena asintió con la cabeza y su expresión denotó comprensión. «Ya veo». Permanecieron en un silencio incómodo antes de que ella hiciera un gesto al anciano. «Debería llevar al señor Donovan de vuelta a su habitación». Adrian se hizo a un lado. «Por supuesto», pero Sophie se aferró de nuevo a su pierna. «Espera, mami. ¿Puede venir él también?» Elena suspiró suavemente. «Cariño, está ocupado». «No pasa nada», dijo Adrian, sorprendiéndose a sí mismo. Caminó con ellas mientras Elena ayudaba al señor Donovan a volver a la cama. Era delicada pero eficiente,
y Adrian la observaba con silenciosa curiosidad. Una vez que el paciente estuvo acomodado, se volvió hacia él y Sophie, que ahora estaba en una silla para visitantes jugando con el estetoscopio que colgaba del bolsillo de su madre. ¿Trabajas aquí?, preguntó él. Elena asintió. Sobre todo en turnos de noche. A veces por las mañanas, si alguien se pone enfermo. ¿No estás colegiada? Sus labios se tensaron ligeramente. Oficialmente no. Estudiaba medicina en Harvard. Adrian levantó ligeramente las cejas. Impresionante. Ella se encogió de hombros con indiferencia. Lo era, lo dejé en segundo curso. Las cosas se complicaron. Sus ojos se posaron en Sophie. Elena siguió su mirada y asintió. Sí, su padre no formaba parte del plan. Tampoco lo era criar a una hija sola, con 2 trabajos, apenas llegando a fin de mes. No sonaba amargada, solo cansada, sinceramente. La voz de Adrian se suavizó ligeramente. Es mucho. Es lo que hay. No me avergüenzo, pero no es aquí donde pensaba que estaría. Hizo una pausa y luego añadió casi en un susurro. Esto es solo temporal. Solía soñar con ser cirujana. Ella levantó la vista hacia él y por un segundo Adrian no supo qué decir. Solo sabía que la entendía. Sueños abandonados, planes reescritos por la pérdida. Ahora la veía con otros ojos, no solo como la madre de Sophie, sino como alguien que había llevado consigo sus sueños rotos con dignidad y había seguido adelante. Y algo volvió a cambiar en él. Quizás el destino no venía acompañado de grandes anuncios. Quizás simplemente caminaba silenciosamente a tu lado, vestido con bata y zapatillas, de la mano de una niña pequeña. Los días que siguieron a su inesperado reencuentro transcurrieron con tranquilidad. Adrian se encontró visitando el hospital con más frecuencia, no solo para conocer las novedades sobre su madre, sino porque había algo en ese pasillo que le atraía. Elena nunca pedía nada. Realizaba sus turnos con concentración constante, cuidando de los pacientes, de Sophie, para que nada se desmoronara. Pero Adrian se fijó en algunas cosas. Los libros de medicina que leía durante los descansos, viejos y gastados, las notas garabateadas en servilletas y trozos de papel, la forma en que le temblaban las manos cuando creía que nadie la veía. Una tarde, dejó un pequeño paquete en la sala de enfermeras. Dentro había 2 libros de anatomía impecables, con resaltados y marcadores, como nuevos. Sin nota, sin firma. A la mañana siguiente, ella lo encontró esperando fuera de la cafetería del vestíbulo. «Los dejaste ahí, ¿verdad?». Él se encogió de hombros. «Estaban en mi estantería». Ella sonrió, tranquila y vacilante. «Gracias». Se convirtió en una costumbre. Adrian hizo algunas llamadas y concertó una reunión con un profesor jubilado de Harvard con un pretexto informal. Sin promesas, sin presiones. Elena no protestó, pero nunca pidió más. Mientras tanto, Sophie le tomó cariño. Insistió en llamarle Tío Star después de que Elena le contara un cuento antes de dormir sobre las estrellas que guían a las personas a casa. Cada noche, Sophie le hacía una videollamada para darle las buenas noches. Adrian, que antes ignoraba por completo las llamadas personales, ahora ponía recordatorios para no perdérselas. La escuchaba cantar canciones de dibujos animados desafinadas. Veía cómo le enseñaba sus dibujos de la doctora Mamá, y una vez incluso se puso una corona que ella había hecho con servilletas y cinta adhesiva. Su afecto lo desarmó por completo. Derritió las barreras que él creía permanentes. Aún así, Adrian mantuvo la distancia con Elena. Nunca le tomó la mano. Nunca se detuvo demasiado en su mirada. Porque, en lo más profundo de su ser, la culpa seguía pesando en su pecho como una piedra. Una noche, al regresar al hospital después de una reunión tardía, Adrian pasó por la sala de descanso del personal. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Elena estaba sentada en un banco con su bata, el pelo un poco revuelto y los zapatos quitados. Sophie yacía acurrucada en su regazo, profundamente dormida, con su vestido rosa y la mochila verde en el suelo. Elena tarareaba suavemente, meciéndose ligeramente, con los brazos alrededor de su hija. Parecía agotada, pero tranquila. Adrian se quedó allí de pie durante un largo rato,
sin que ella se diera cuenta. Luego, en silencio, entró. Sin decir nada, se quitó la bata y se la colocó con delicadeza sobre los hombros. Ella se movió y abrió los ojos. No quería despertarte. Ella parpadeó, dándose cuenta de su presencia. Debo de haberme quedado dormida. Estaba esperando a que se calmara. Él se agachó junto a ellas. Yo me quedaré con ella. Tú descansa. Ella lo miró, cansada, sorprendida, agradecida. Luego, demasiado agotada para resistirse, se recostó y cerró los ojos. Adrian se sentó en el suelo junto a ellos, con las piernas cruzadas y los brazos apoyados en las rodillas, observando la tranquila respiración de Sophie. Unos minutos más tarde, una enfermera mayor pasó por la puerta y se detuvo. Miró la escena, Elena durmiendo bajo el abrigo de Adrian, Sophie en sus brazos, Adrian en el suelo, y sonrió, una sonrisa profunda y cómplice. Nadie ha hecho nunca eso por ella, dijo en voz baja. Adrian no dijo nada, pero algo dentro de él se retorció y se ablandó al mismo tiempo, y por primera vez en años permitió que un pensamiento se hiciera claro y aterrador. Quizás ya no quería estar solo. Adrian estaba sentado en la trastienda de un restaurante de su propiedad, con las sombras del atardecer extendiéndose sobre los paneles de madera oscura. Un ordenador portátil brillaba sobre la mesa frente a él, mostrando la información que su gente había recopilado. No tenía intención de investigar tan a fondo los antecedentes de Elena, pero desde su conversación, su suave susurro, solía soñar con ser cirujana, se le había quedado grabado. Hizo una llamada. Indagó discretamente. En cuestión de horas, tenía su historial. Una solicitud para el Hawthorne Memorial, un hospital privado en el que su familia tenía intereses económicos. Fechada hace casi 2 años. Marcada como rechazada. Credenciales insuficientes. Inconsistencias en los antecedentes. Adrian apretó la mandíbula mientras leía las notas. Abandonó la Facultad de Medicina de Harvard en segundo curso. Madre soltera, sin referencias. La decisión se había tomado sin matices, sin contexto. Un rechazo automático. Se recostó en la silla y se frotó la sien. En parte, ese era su mundo, su influencia, y una mujer como Elena, cualificada, capaz, esforzada, había sido rechazada sin más. Al día siguiente, Adrian hizo los arreglos necesarios, discretamente. Un nuevo programa para candidatos a medicina que habían interrumpido sus estudios, sin prensa, sin anuncios. Solo una solución, empezando por Elena. No se lo dijo, pero la noticia le llegó de todos modos. Apareció en su oficina 2 días después, con el rostro pálido y la mandíbula apretada. Has revisado mi expediente, sin saludos, sin sonrisas. Adrian se levantó lentamente. Elena, ¿pensabas que no me enteraría? ¿Que simplemente te daría las gracias y te estaría agradecida? Respiró hondo. Intentaba arreglar las cosas. Sus ojos ardían. ¿Cómo? ¿Moviendo los hilos? ¿Crees que quiero compasión? No, porque te mereces una oportunidad justa y no la has tenido. No necesito que me salves, Adrian. Él se acercó a ella. No estoy tratando de salvarte. Estoy tratando de... ¿Arreglar las cosas? Ella retrocedió. Confié en ti, pero esto parece control. Adrian la vio alejarse. Esa noche, el mundo volvió a parecer más frío, hasta que su teléfono sonó poco después de medianoche. El nombre de Sophie apareció en la pantalla. Cuando respondió, oyó toses. Luego, la voz aterrada de Elena. Sophie está ardiendo, 37 grados. No consigo bajarle la fiebre. No sé qué hacer. Voy para allá, dijo Adrian sin dudar. En cuestión de minutos estaba fuera de casa. Cuando llegó al modesto apartamento de Elena, ella parecía más alterada que nunca. Sophie yacía en el sofá, con las mejillas enrojecidas y los ojos vidriosos. Adrian la miró y cogió a la niña en brazos. Al hospital, ahora mismo. Elena no discutió. Horas más tarde, Sophie descansaba en una habitación de pediatría, con la fiebre finalmente bajando. Elena estaba sentada a su lado, con la cabeza entre las manos, en silencio.
Adrian acercó una silla. Lo siento, debería haberte preguntado primero. Debería haber confiado en que querrías luchar por recuperarte a tu manera. Ella asintió lentamente, con los ojos llenos de lágrimas. He pasado tanto tiempo haciendo todo sola. No sabía cómo dejar que alguien me ayudara sin sentirme pequeña. Él la miró directamente. No eres pequeña, Elena. Eres la persona más fuerte que he conocido. Ella se volvió hacia él, con los ojos llenos de algo frágil. Y por primera vez desde lo de Emily, Adrian extendió la mano lentamente, deliberadamente, y tomó la mano de alguien. La habitación del hospital estaba en silencio, salvo por un suave pitido y el zumbido del aire filtrado. Adrian se sentó junto a la cama, mirando fijamente la frágil figura que yacía bajo las sábanas blancas. Su madre, Irene de Luca, siempre había sido una fuerza de la naturaleza. Aguda, ferozmente independiente, pero ahora su piel estaba pálida, su cuerpo más delgado, su respiración más dificultosa. La voz del médico de antes resonaba en su mente. Se nos acaba el tiempo. Necesitamos un donante compatible pronto. Adrian había pasado 2 semanas haciendo llamadas, recurriendo a todos sus contactos. Pero los donantes compatibles eran escasos, especialmente para su tipo de sangre. Se sentía impotente. Y Adrian de Luca nunca se sentía impotente. Esa noche, Elena se acercó en silencio con su bata. Adrian. Él levantó la vista. Hice la prueba, dijo ella. Él parpadeó. ¿Qué prueba? Ella se sentó a su lado. La compatibilidad sanguínea. Para tu madre. Adrian se enderezó. Elena, soy compatible. Se le cortó la respiración. No, de ninguna manera. Estoy sana. Ya he hablado con el equipo de trasplantes. Soy apta. No, repitió con voz más dura. No vas a hacer esto. Necesita un donante, Adrian. Tú no, tienes una hija, una vida. Esto es demasiado peligroso. Conozco los riesgos. Él se puso de pie y comenzó a caminar de un lado a otro. No me debes esto, no le debes esto a ella. Ella también se puso de pie. Ella necesita ayuda, y tu madre te dio la vida. No voy a permitir que te arriesgues. Ella se acercó. Tú no puedes tomar esa decisión por mí. Adrian la miró entonces, la miró de verdad, el fuego en sus ojos, la tranquila certeza. No lo hacía por culpa, lo hacía por compasión. ¿Crees que podría vivir conmigo mismo si te pasara algo? Dijo con la voz quebrada por primera vez en años. La expresión de Elena se suavizó, le puso una mano en el pecho. Ella te dio la vida. Déjame ayudarla a tener una segunda oportunidad. Hizo una pausa. Tú ya me has dado la mía. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Él cerró los ojos y apoyó suavemente la frente contra la de ella. No deberías tener que hacer esto. Quiero hacerlo. Más tarde esa noche, Adrian se quedó junto a la cama de su madre, sosteniendo su mano delgada y fría. Y por primera vez en mucho tiempo, rezó. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del hospital cuando Irene de Luca abrió los ojos. Adrian estaba a su lado, con una mano sobre su hombro. Su mirada era más clara de lo que había sido en meses. «Estás aquí», murmuró, «y lo has conseguido». Sus ojos se posaron en Elena, que estaba de pie en silencio en la puerta. Irene extendió una mano débil. Elena la tomó. «Mi valiente niña», susurró Irene. Elena se rió suavemente, con los ojos brillantes. «Me alegro de que estés bien. Me has salvado la vida». Luego, mirando a Adrian, añadió, «y la suya también». Más tarde, esa misma tarde, Adrian pidió a Elena y Sophie que se reunieran con él en la sala de juegos infantil del hospital. Sophie se adelantó saltando con su vestido rosa y su mochila verde rebotando. Nathan ya estaba esperando. Cuando Elena entró, confundida, él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó algo envuelto en una pequeña servilleta. Estaba pensando en el momento en que todo cambió para mí. Lo desenvolvió. Media galleta con trocitos de chocolate. Elena lo miró fijamente. «No es la original», dijo él con una leve sonrisa, «pero nunca la olvidé». Ella levantó una ceja y esbozó una pequeña sonrisa.
En ese vuelo, esa noche me sentía vacío. Entonces, esa niña diminuta me entregó una galleta rota como si fuera el regalo más importante del mundo. Respiró hondo. Y luego me dio a ti. Adrian se arrodilló sobre una rodilla, sosteniendo la galleta. Aún no tengo un anillo, pero tengo esto. Una promesa, un comienzo. Elena Brooks, ¿quieres casarte conmigo? Elena se tapó la boca, riendo entre lágrimas. ¿Con una galleta? Él sonrió levemente. La primera vez funcionó. Sophie aplaudió, luego corrió y se abrazó a Adrian. Ahora ya no estás cansado, ¿verdad? Adrian la abrazó con fuerza, con la voz entrecortada. No, cariño, tú me despertaste. Elena se arrodilló junto a ellos y juntos se quedaron allí, en una habitación llena de sillas diminutas y juguetes de colores vivos. Lo que había comenzado a 30.000 pies de altura los había llevado a todos a ese momento. Y todo había comenzado con una galleta. El sol de la tarde bañaba el patio trasero con una luz dorada. Las hojas de color ámbar y óxido caían de los arces que rodeaban la casa. Las risas resonaban en el jardín, donde bailaban los globos. Era el cuarto cumpleaños de Sophie. Corría por el césped con su vestido rosa, la mochila verde rebotando y la tiara ligeramente torcida. En el porche, Elena colocó unos cupcakes. Con el pelo recogido en una trenza suelta, parecía más alegre, menos cansada. Le quedaban unos meses para terminar la carrera de medicina. Adrian salió con un regalo envuelto en papel rosa brillante. Con un jersey azul marino y las mangas remangadas, parecía más relajado que nunca. Dentro, Irene ayudaba a Sophie a decorar las magdalenas, con movimientos firmes y el rostro sonrosado. Cuando el sol se puso, se reunieron alrededor de una tarta con 4 velas. Cantaron. Sophie cerró los ojos con fuerza y sopló. Adrian se inclinó hacia ella. ¿Qué has pedido? Sophie sonrió. Tarta para desayunar mañana. Él se rió. Es peligroso pensar así. Más tarde, cuando cayó la noche y los invitados se marcharon, Adrian y Elena se sentaron en los escalones traseros viendo a Sophie perseguir luciérnagas. Todavía no puedo creer que esta sea nuestra vida, dijo Elena en voz baja. Él asintió. Lo sé, ella apoyó la cabeza en su hombro. Casi lo perdemos. Pero no fue así, respondió él, rodeándola con el brazo. Sophie corrió por el césped, con su mochila verde rebotando y su vestido rosa ondeando al viento. Se giró y saludó con la mano. «¡Vamos, tortugas!». Adrian sonrió. Aquella niña que una vez le había dado media galleta a 30.000 pies de altura, le había dado algo más. Una razón para volver a vivir, para volver a amar, para volver a casa. Y así fue como un simple momento, en un avión cambió 3 vidas para siempre.